Algo que he notado en los cristianos latinoamericanos es que muy pocos de ellos conocen el verdadero origen de su creencia y las causas que llevaron a que su denominación de cristianismo o iglesia fuera creada. Una denominación cristiana es una institución religiosa identificable bajo un mismo nombre, estructura y doctrina. Las divisiones y diferencias entre un grupo y otro son definidas por la doctrina y la autoridad de dicha iglesia. Asuntos tales como la naturaleza de Jesús, la autoridad de la sucesión apostólica, la escatología y la primacía papal usualmente separan una denominación de otra. Después de la muerte de Jesucristo, la iglesia estaba compuesta por dos grupos: aquellos cristianos que seguían a los apóstoles, principalmente a Pedro, y aquellos cristianos que empezaron a seguir las enseñanzas de Pablo de Tarso. Una vez esta iglesia tenía cierta estructura y ya adoptada como religión oficial del Imperio Romano, nace entonces la llamada hoy Iglesia Católica. Y no recientemente esta había iniciado, empezaron los problemas. El primero de ellos vino con la filosofía del nestorianismo o dificismo. Es una doctrina religiosa que considera a Cristo radicalmente separado en dos naturalezas, una humana y una divina. Dos personas unidas en Cristo, que es Dios y hombre al mismo tiempo, pero formado de dos personas distintas. Y fue esta doctrina que creó la primera cisma o división de esta iglesia, creando los nestorianos. La mayoría de los nestorianos, cuyo número en la actualidad asciende a 500.000 de personas, viven en Irak, Siria e Irán, donde se les conoce por regla general como asirios, soliendo autodenominarse Nasranim o nazarenos. Corto tiempo después del nestorianismo nace el problema del eutiquianismo o monofisismo, que es una doctrina teológica que sostiene que Jesús solo está presente en la naturaleza divina, pero no en la humana, de forma que la naturaleza humana se pierde absorbida en la divina. Este dogma, acompañado de la llamada cláusula filioque, que describiremos en detalle más adelante, iniciaron la primera gran división de la iglesia oficial del Imperio Romano. El cisma de Oriente y Occidente, o el Gran Cisma, hace referencia a un evento conflictivo de carácter religioso que ocurrió en el año 1054. En dicho conflicto se produjo la mutua separación y excomunión entre el máximo jerarca de la Iglesia Católica en Roma, Papa u Obispo de Roma, junto con la mayoría de la cristiandad de Occidente, de los jerarcas eclesiásticos de la Iglesia Ortodoxa, junto con la mayoría de la cristiandad de Oriente, especialmente el principal de ellos, el Patriarca Ecuménico de Constantinopla. Siendo causa principal de tales excomuniones, separaciones y expulsiones la llamada cláusula filioque o controversia filioque, que en la teología cristiana hace referencia a la disputa entre la Iglesia Católica y la Iglesia Ortodoxa por la inclusión en el credo del término en latín filioque, que significa y del Hijo. Es tradición en la mayoría de las iglesias antiguas que para adherirse a ellas se necesitaba cumplir con dos condiciones: ser bautizado y más luego expresar de su propia boca creer en los dogmas o creencias de la religión a la cual pertenecía. Estas creencias básicas son el conjunto de dogmas principales de tal religión y usualmente se le llama credo. Por lo tanto, la recitación del credo era la confirmación de adherencia a tal religión o a tal iglesia o a tal doctrina. La iglesia de Oriente difiere de la occidental en lo que expone el credo creado en el Concilio de Nicea acerca del Espíritu Santo. En la forma oriental se dice el Espíritu Santo procede del Padre, y en la forma occidental se le añaden las palabras y del Hijo, en latín filioque. La iglesia occidental confiesa una doble procedencia del Espíritu Santo, el Padre y el Hijo. La iglesia oriental considera que esto es una herejía. En el año 1014, con motivo de su coronación como emperador del Sacro Imperio, Enrique II solicitó al Papa Benedicto VIII la recitación del credo con la inclusión del filioque. El Papa accedió a su petición, con lo que por primera vez en la historia el filioque se usó en Roma. Miguel I Celulario, patriarca de Constantinopla para esos tiempos,
acusó de herejía a la Iglesia romana por el uso del filioque en el credo, entre otras prácticas que estos consideraban erróneos. No solamente hizo la acusación, sino que ordenó que se cerrasen todas las iglesias que utilizaban el rito latino en Constantinopla y se apoderó de todos los monasterios dependientes de Roma, arrojó de ellos a todos los monjes que obedecían al Papa y dirigió una carta al clero en la que renovaba todas las acusaciones contra las dignidades eclesiásticas occidentales. Estas acciones producen la reacción de la Iglesia de Occidente en Roma, que procede a enviar a un cardenal a Constantinopla y publicar en la famosa Catedral Santa Sofía la excomunión del patriarca de la Iglesia Ortodoxa Oriental y todos los obispos, iglesias y monasterios que le apoyen. Con estas acciones se hizo definitiva la separación de la Iglesia del Imperio Romano. La próxima gran división de la Iglesia cristiana ocurrió unos 500 años después, cuando un monje agustino se rebeló en contra de la autoridad del Papa y la Iglesia católica. Se conoce como Reforma Protestante o simplemente la Reforma al movimiento religioso cristiano iniciado en Alemania en el siglo XVI por Martín Lutero, que llevó a un cisma de la Iglesia católica para dar origen a varias iglesias y organizaciones agrupadas bajo la denominación de protestantismo. Para Martín Lutero, la venta de indulgencias era una estafa y un engaño a los creyentes con respecto a la salvación de sus almas. En 1517, Lutero clavó en la puerta de la iglesia de Wittenberg sus 95 tesis, en la que atacaba la venta de indulgencias y esbozaba lo que sería su doctrina sobre la salvación solo por la fe. Este documento es conocido como las 95 tesis de Wittenberg y se consideró el comienzo de la Reforma Protestante. Estas tesis se difundieron rápidamente por toda Alemania gracias a la imprenta y Lutero se convirtió en un héroe para todos los que deseaban una reforma de la Iglesia Católica. Las tesis estaban basadas en que los protestantes admitían que la única autoridad es la de las Escrituras y no las autoridades que aceptaba la Iglesia Católica, o sea, sus tradiciones y la autoridad máxima del Papa. Más luego hubo también otra separación, y esta fue de las congregaciones que existían en la isla de Gran Bretaña. Resulta curioso el hecho que la Iglesia de Inglaterra se haya separado de la Iglesia Católica no por aceptar o compartir las ideas reformadoras de Lutero u otros protestantes, sino por iniciativa del rey Enrique VIII, que su reforma inglesa ganó verdadero sustento político cuando Enrique VIII quiso anular su matrimonio con Catalina de Aragón de acuerdo al derecho canónico. Bajo presión del sobrino de Catalina, el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, Carlos V, el Papa Clemente VII, inicialmente favorable a la solicitud, la rechazó y finalmente el rey Enrique VIII, aunque teológicamente un católico romano devoto, proclamado por la misma Iglesia defensor de la fe por sus ataques al luteranismo, decidió convertirse en jefe supremo de la Iglesia de Inglaterra para asegurar la anulación de su matrimonio. Decretó el acta de supremacía en el 1534, y con esta el rey de Inglaterra se convertía en jefe de la Iglesia de Inglaterra, no el Papa. No se realizó ninguna modificación doctrinal o litúrgica sustantiva bajo su gobierno. Solo se prohibió a obispos y sacerdotes ingleses tener relación con la curia romana y se expropiaron los bienes excedentes de la Iglesia Católica en el beneficio de la corona real. Una nota importante, la cual volveremos más luego, es que cuando la Iglesia Episcopal de los Estados Unidos de América se independizó de la Iglesia de Inglaterra tras la Guerra de Independencia, creó entonces un nuevo tipo de iglesia protestante en Estados Unidos, una con una alta influencia anglicana, pero con sentimientos protestantes, creando de por sí toda una doctrina diferente para el cristianismo. Esta nueva doctrina estaba basada en un fundamentalismo, debido a que los primeros colonizadores que llegaron a Estados Unidos desde Inglaterra y Holanda lo hicieron huyendo de naciones donde se les perseguía por sus creencias religiosas. A estos fundamentalistas se le caracteriza actualmente por un apoyo decidido a la política conservadora, especialmente de Estados Unidos, aunque doctrinalmente rechazan radicalmente el catolicismo, comúnmente convergen en la práctica política con los católicos. Pero volviendo al tema, hablaremos entonces de qué pasó un corto tiempo después de la reforma de Martín Lutero. La Iglesia Católica creó una contrarreforma, la cual se realizó en el Concilio de Trento, el cual duró casi unos 18 años en terminar. Esta contrarreforma se reivindicó en sí mismo como la única heredera válida de la cristiandad occidental, expulsando cualquier disidencia y sujetándose a la autoridad del Papa.
se reafirmaron todos los puntos de la doctrina milenaria católica frente a la de los protestantes. La Iglesia Católica es la denominación cristiana con mayor número de seguidores, con más de 1.200 millones de miembros, por encima de la mitad de todos los cristianos alrededor del mundo, haciéndola la segunda denominación religiosa más grande después de los musulmanes suní, aunque dicha iglesia no se considera una denominación, sino la iglesia original. Las denominaciones protestantes dan cuenta de más o menos el 40% de los cristianos alrededor del mundo. Juntos, los católicos, protestantes, anglicanos y otras denominaciones cercanamente relacionadas conforman la cristiandad occidental. La Iglesia Oriental Ortodoxa, con una feligresía de 225 a 300 millones de adherentes, es la segunda denominación en tamaño de todos los cristianos en el mundo. También se considera la Iglesia Original Predenominacional. Ambas, la Iglesia Oriental Ortodoxa y la Iglesia Siria del Este, representan la cristiandad oriental. Las denominaciones de cristianos orientales están representados por lo regular en la Europa Oriental, el norte de Asia, el Mediano Oriente y el noreste de África. Las denominaciones de cristianos occidentales prevalecen usualmente en la Europa Occidental, Norte, Central y Austral, también en la África subsahariana, en el continente americano y en la Oceanía. La cristiandad está compuesta de, pero no limitada a 5 grandes ramas de iglesias: católica, del este, ortodoxa oriental, anglicana y protestante. La iglesia asiria del este es otro cuerpo distinto de cristianos. En la actualidad, y debido a la influencia de las iglesias norteamericanas, en Latinoamérica existe una gran incidencia de iglesias protestantes. Muchas de estas iglesias, cuyas tradiciones indican claramente no ser descendientes de ninguno de los dos grupos religiosos históricos hasta este momento reseñados por este video, en la actualidad no dejan de considerarse esencialmente cristianas, no obstante rechazar la doctrina cristiana tradicional sobre la Trinidad de Dios. Este es el caso de las iglesias denominadas mormonas, la principal de las cuales, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, es frecuentemente incluida entre las iglesias protestantes, no obstante no compartir sus doctrinas características ni identificarse a ella misma como protestante. Su origen durante el llamado Segundo Gran Despertar fue paralelo al surgimiento de otras innumerables religiones estadounidenses, incluyendo la Iglesia Adventista del Séptimo Día, los Testigos de Jehová y otras incluidas dentro del movimiento restauracionismo. Ninguna de estas iglesias mencionadas aceptaban la Santísima Trinidad, o sea, que Jesús es Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo, en una misma persona. Los adventistas del séptimo día son creyentes apocalípticos, que creen y esperan un fin del mundo, un Armagedón, y que éste es inminente. Y al igual que otras denominaciones cristianas apocalípticas, como los Testigos de Jehová, mormones, etc., consideran a Jesucristo como el arcángel San Miguel, que las almas están descansando y que despertarán con la llegada de Jesús. Aquellos condenados no irán a un infierno, sino que serán totalmente exterminados, dejarán de existir. Todas creencias no muy cristianas ellas. Realmente estas son diferentes al resto de todas las otras denominaciones cristianas contemporáneas. En el 1980, la Iglesia Adventista del Séptimo Día alteró sus creencias fundamentales para adherirse a la doctrina de la Trinidad de Dios como una creencia básica. Sin embargo, una parte de sus adherentes no estuvo de acuerdo con este cambio, por lo que perdieron su membresía en la Iglesia. Unos se sumaron a alguna denominación unitarista o formaron sus propios grupos independientes. Otra rama del cristianismo que se dedicó al fundamentalismo cristiano es el movimiento ultraconservador surgido de los cristianos protestantes evangélicos en Estados Unidos. A finales del siglo XIX se caracterizan por lo general en estipular la inerrancia de la Biblia y su historicidad plena, el literalismo bíblico, la creación de una semana literal, rechazo de la teoría de la evolución,
la independencia de la Iglesia del Estado, el nacimiento virginal de Jesús, el rapto de los creyentes y la segunda venida de Cristo con el milenio. Una de las iglesias nacida de este fundamentalismo es la Iglesia Pentecostal y sus creencias acumuladas en lo que llamamos pentecostalismo. Este movimiento se inició a principios del siglo XX y fue influenciada por el movimiento de la santidad, un movimiento prevalente en la Iglesia metodista de finales del siglo XIX. Los pentecostales se dividen en tres grupos fácilmente identificables: entre los pentecostales clásicos, los carismáticos y los neocarismáticos. Los pentecostales clásicos crearon sus propias denominaciones e iglesias, marcando dentro de la diversidad unos cánones básicos de culto y doctrina. Sin embargo, los carismáticos, por el contrario, son grupos que nacen dentro de denominaciones o iglesias ya establecidas, como la metodista o la episcopal, que incorporan las doctrinas pentecostales referidas al Espíritu Santo, pero sin renunciar a su propia tradición y singularidad. El tercer grupo, los neocarismáticos, surgieron en los años 80 y 90 del siglo XX y son un movimiento en sí mismo. Adicionalmente al énfasis de los pentecostales en la evangelización, la Biblia y la renovación, como la sanidad emocional, las manifestaciones espirituales y las expresiones externas de espiritualidad, estas congregaciones también ponen énfasis en manifestaciones externas, en los cuales no se le da tanta importancia a los estudios de la Biblia, sino en la prosperidad económica de los creyentes, la relación de la enfermedad con el pecado, y tienden a ser más propicios al ecumenismo, dado que estos no se consideran dogmáticos. Estos últimos, que son unos pentecostales evolucionados, se adaptan más fácil a las situaciones sociales de las comunidades en las cuales viven y son los más peligrosos para la sociedad de hoy, pues estos usualmente mezclan su voluntad con la voluntad política y llegan a poseer posiciones importantes en los gobiernos, cuyas decisiones se ven afectadas por sus creencias distorsionadas de cómo debe de ser llevada la religión y la vida. Algo mejor que el sexo, algo mejor que el fútbol. La principal característica del pentecostalismo es el papel protagonista que otorga al Espíritu Santo. Dicen aquí que cualquier creyente puede recibirlo. Es para ellos la experiencia más intensa. Para sentir la presencia de Dios, los fieles se acercan al púlpito, piden perdón y levantan las manos. Es el momento cumbre. La cristiandad pentecostal enfatiza la vida moral en conjunción con dones especiales recibidos del Espíritu Santo. Estos dones incluyen hablar en lenguas, dominar serpientes y curar con la oración. This is Pastor Andrew Hamblin. He, his wife, and the rest of this congregation practice Christianity much differently than almost all other Christians, using venomous snakes as part of their service. Why? They point to the New Testament, the Gospel of Mark, chapter 16, verse 18. It's stated in part, "They shall take up serpents that faith quench the violence of fire." So that's why this test of faith happens at many of these services. This is called handling fire. People burning their hands, arms, and other body parts with flames shooting out of bottles. La congregación más grande pentecostal es la llamada Asambleas de Dios, seguida por la Iglesia de Dios en Cristo. La gran diferencia que esta iglesia tiene con las otras iglesias de este siglo, y por la cual la quise mencionar especialmente para finalizar este video, es que los pentecostales, además de creer en la salvación de las almas, estos no consideran que el proceso termina ahí, sino que continúan. Y es que una vez el Espíritu Santo ha aplicado la salvación de Dios al pecador, existe otra experiencia disponible para el creyente, donde el Espíritu Santo les llena, y muchos creen que evidencia de esta segunda experiencia es que estos puedan hablar en lenguas y hacer otros milagros.
Estas creencias tienen consecuencias nefastas para los inocentes y los ignorantes, como es el caso de varios niños muertos en Estados Unidos por sus padres preferir la sanación a través de la oración y la fe en vez de la atención médica moderna, por lo cual muchos de ellos han sido condenados a penas de cárcel por homicidio involuntario y abuso infantil. Pero sea cual sea la denominación del cristianismo, algo que sí está claro es que la mayoría de ellos no saben cuál es el origen verdadero de su denominación y las creencias que estos tienen son totalmente mezcladas con doctrinas contradictorias de la historia antigua del cristianismo. Doctrinas resueltas por las religiones más viejas, pero que estas nuevas denominaciones no comprenden, no entienden o son ignorantes de la misma. Prueba palpable de que mientras más radical, más fundamentalista, más aislado de lo que es la corriente principal del cristianismo, más irracionales y contradictorias son sus creencias. Y lamentablemente, Latinoamérica está llena de ellas. Gracias por su atención.